Bueno, hermanas y hermanos, continuamos con esta actividad del día sábado, el día de reposo. Ya hemos desarrollado lo que concierne a la escuela sabática y ahora corresponde la sesión del culto divino. Tenemos la presencia de nuestro hermano Elanto Realba, quien viene con el Espíritu de Dios a acompañarnos en este momento, a hacer llegar a nosotros la palabra de Dios que está en la Sagrada Escritura, que sea para su gloria y para su honra y para gozo de todos nosotros. Bienvenido, hermano Elanto. Bienvenido, hermano. Gracias. Feliz sábado para todos. Feliz sábado. Dios los bendiga. Amén. Nos contenta pues que estén perseverando en este mensaje y que podamos reunirnos en libertad también para poder estudiar la palabra de Dios en este tiempo tan solemne que estamos viviendo. Vamos a aprovechar el tiempo, abarcar bastante territorio en poco tiempo porque siempre el tiempo avanza rápido. Entonces vamos a hacerlo teniendo una oración, ¿sí? Vamos a poner de rodillas los que puedan. Bendito Dios y eterno Padre que moras en los cielos, te damos muchas gracias por la vida, la salud. Y especialmente te damos gracias por Jesús, por su ministerio en el santuario celestial, en favor de tus hijos. Y en esta hora, Señor, que nos reunimos como familia, como pueblo, ayúdanos para que recibamos de usted la fuente de agua de vida eterna. Llénenos, Señor, de su Santo Espíritu, capacítenos para obedecerle y para estar dispuestos a hacer su voluntad en esta mañana y en todo momento. Permítenos poder estar agradecidos por la obra de salvación que está haciendo en cada uno de nosotros. Danos tu bendición al meditar en tu palabra. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, hermanos, Amén. como le digo, o como les dije, me contenta pues poder reunirnos acá. Gracias por el esfuerzo de cada uno, de sacar el tiempo para estar aquí dándonos calor los unos a los otros y recibir del Señor el agua de vida. ¿Sí? El Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oiga, diga, ven. Y el que quiera tome gratuitamente del agua que salta para Dios. Entonces, hemos venido aquí a escuchar el agua de vida que emana del trono de Dios. En esta mañana quisiera compartir con ustedes un tema, un tema que para mí es vital y es muy importante, ¿verdad? Y quisiera como traerlo a ustedes este mensaje, que es acerca de la iglesia. ¿Qué es la iglesia, hermano Ramón? ¿Qué es la iglesia? No estoy preguntando cuál es la iglesia. Estoy preguntando qué es la iglesia y la relación que tiene en el tiempo final con los eventos escatológicos, porque Dios siempre ha tenido y tendrá una iglesia. Entonces hay conceptos humanos que se vuelven tradiciones en la mente que no permiten avanzar en la preparación. Porque hay personas que dirigen, entonces se hacen dueños de la iglesia. Por eso hay que entender qué es la iglesia. ¿Sí me hago entender? Entonces, vamos a mirarlo a la luz de la Biblia y a la luz del don profético.
para que tengamos el verdadero concepto, hermana Alexis, de iglesia. A ver, yo no sé cuántos de ustedes han visto, hay una literatura, hay un libro escrito, de hecho, de un famoso escritor católico que se llamó Hans Kuhn. Creo que es H-A-N-S y K-U-N. Lo pueden buscar en Google, que es muy fácil. Él que escribió más de 60 libros, ¿verdad? Y escribió un libro que es más grueso que la Biblia, o como el grueso de la Biblia, porque más, pero de este ancho y largo. Hombre que escribió por lo bastante en la Iglesia Católica y escribió un libro que dice ¿qué es la iglesia? Y yo vi ese, yo dije, no, yo no me atrevo a leer este libro, por lo largo, lo extenso, ¿verdad? Pero me fui a las páginas de su resumen, de su conclusión. Después que él pasea toda la Biblia para explicar qué es la iglesia, él llega a una conclusión, y yo digo, el hombre llega a una conclusión exacta de lo que dice la Biblia en comienzo. Y él resume en estas palabras. Usted ve el libro y usted se asusta. Dice, es un libro, hermano, grandote y grueso. ¿Qué es la iglesia? Pues Hans Kuhn escribió más de 60 libros. Y él llega a la conclusión y dice, la iglesia es un cuerpo místico, espiritual, invisible. ¿Cómo? La iglesia es ¿qué? Es un cuerpo místico. ¿Qué es la palabra místico? Misterio. Es un cuerpo místico, espiritual, invisible. Invisible. Cuerpo místico, espiritual, invisible. Y entonces vamos a desarrollarlo, ¿verdad? A la luz de la Biblia y a la luz del don profético. El Señor Jesús en San Mateo, vamos a mirarlo allí, en San Mateo capítulo 18, sería nuestra Biblia. San Mateo capítulo 18, y vamos a leer, ¿verdad?, lo que dice el Señor Jesús en el versículo 20 del libro de San Mateo. Y dice la palabra de Dios así: porque donde están dos o tres reunidos, ¿cómo? En mi nombre. Ok, esa es la terminación de la oración. Porque diría otra cosa si dijera solamente si donde están dos o tres reunidos. Esa es la iglesia. No, ahí dice en mí. Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo con ellos. Entonces hay que descifrar varias cosas aquí, ¿verdad? Buscando el contexto o buscando el significado que es la iglesia. Donde están dos o tres reunidos, ¿en qué? En mi nombre. ¿Qué significa el nombre? Interesante, porque de hecho hay religiones que han sacado su religión a través de esa palabra nombre. ¿Qué significa el nombre? Recuerde que la Biblia, cuando habla de nombre, me está hablando de qué? De un carácter.
Cuando la Biblia registra que a Jacob se le pusieron su nombre y que su significado era como engañador, usurpador. Y de hecho el mismo hermano de él, en su discusión que tuvo con su hermano cuando lo engañó, ¿verdad? Él le dijo así, según Génesis, en el capítulo, creo que es el Génesis 27 o 28, Génesis 26, 27. Versículo 26 dice así, 36. Dice el 35, y dijo, o sea, su hermano, dijo, vino tu hermano con engaño, le dijo el papá al hermano, y tomó tu bendición. Y él respondió. Mire lo que dice el versículo 36 de Génesis 27. Y respondió, ¿quién? Esaú. Bien lo llamaron Jacob, porque ya me ha engañado 2 veces y me quitó mi primogenitura, y ahora tomando mi bendición, y agregó, no has guardado alguna bendición, dijo, o sea, le preguntó al papá, y agregó no. Porque aquí lo importante es que Esaú, ¿verdad? Le dijo, pues bien lo llamaron su nombre como Jacob, porque el carácter de Jacob en ese tiempo era un engañador, no había experimentado el nuevo nacimiento. Su nombre significa engañador, pero cuando él se arrepiente de su pecado, ¿verdad? Y cuando lucha ya con el ángel, le dijo el Señor, no te llamará tu nombre más que Jacob. Tu experiencia es distinta, eres una nueva persona. Entonces, y llamó su nombre entonces Israel, que significa peleado con Dios y ha vencido. Ahora estamos viendo que cuando la Biblia habla de nombre, la Biblia me está hablando de qué? De un carácter. Y los que venzan, ¿verdad? Los que venzan el pecado y la carne, finalmente, ellos reciben un nombre nuevo. ¿Saben ustedes? Apocalipsis capítulo 2, ¿verdad? Versículo 17 dice que al que venza se le dará una piedrecita blanca. Y en la piedrecita blanca, ¿qué dice? Un nombre nuevo que nadie puede conocer. ¿Verdad? Porque ninguno de nosotros tenemos el mismo carácter. Cada quien tiene un carácter distinto. Y ese carácter representa ese nombre, o ese nombre representa ese carácter. A ver, Apocalipsis capítulo 3, versículo 12, ¿qué dice? Al que venciere, lo haré columna en el templo de mi Dios. Y sigue diciendo, y escribiré en él, ¿escribiré qué? El nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén. Y finaliza diciendo, y mi nombre nuevo. ¿Verdad? Y allá en el mar de vidrio, donde están los redimidos, dice Apocalipsis capítulo 12, y vi, ¿verdad? El Cordero de Dios. ¿Quién es el Cordero de Dios? Apocalipsis 14:1, ¿verdad? Y dice así, entonces miré al Cordero en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que dice que estaba con el Cordero de Dios, 144,000, dice que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en su frente. ¿Está viendo? Entonces, los redimidos tienen el nombre. Porque el nombre representa ¿qué? Representa el carácter. Entonces, característica de qué es la iglesia. Primero, tener el carácter del Señor Jesús. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es la iglesia según el contexto bíblico, ¿verdad? Donde están reunidos 2 o 3
en el nombre, o sea, en el carácter de Jesús. Allí estoy. Por eso es que usted va a conseguir muchas iglesias y muchos hermanos que se reúnen, pero es la iglesia de Cristo. Eso es lo que vamos a mirar. Eso es lo que vamos a mirar. Recuerden la idea de Hans Kuhn. La iglesia es un cuerpo místico, espiritual. ¿Por qué invisible? ¿Por qué místico? Bueno, por algo el Señor Jesús dijo: deja crecer lo uno y lo otro hasta El momento de la siega. no sea que queriendo quitar la cizaña arranquemos también ¿qué? El trigo. El trigo. Por eso es que es místico, porque no sabemos quién es. Y es invisible. ¿Por qué? Porque no sabemos quién es fiel. Y yo no puedo deducir, no puedo hacer juicio quién es fiel y quién no es fiel. ¿Sí me hago entender? A ver, hay una cita de la sierva del Señor en el libro Hechos de los Apóstoles, ¿no tienen aquí físico? Yo lo tengo. Bueno, en la página 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos a compartir esa cita, ¿verdad? Hechos de los Apóstoles, en la página 10. Y miren ustedes este texto en relación con lo que ya hemos comenzado. Y ¿Usted la lo puede iglesia leer? es la fortaleza de Exactamente. Entonces, primero dice, la iglesia es la fortaleza de Dios. ¿Su ciudad de qué? De refugio. Que Él sostiene en un mundo en rebelión. Cualquier traición, escuche, cualquier traición a la iglesia es traición hecha a aquel que ha comprado a la humanidad con la sangre de su Hijo unigénito. Cualquier traición a la iglesia. Ahora, mire lo que dice acá, lo que sigue diciendo. Desde el principio, ¿desde cuándo? Eso quiere decir desde el comienzo de la humanidad, ¿verdad? Exactamente como dijo el hermano acá. Las almas fieles, escuchen, las almas fieles han constituido la iglesia en la tierra. Pregunto, ¿cuál o qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia según lo que estamos leyendo? Primero, si estamos reunidos en el carácter o en el nombre del Señor. Necesitamos ser parte, como dice acá, de ser fieles. ¿Podemos ser fieles cuando no presentamos un mensaje auténtico? No. Las almas fieles han constituido la iglesia de Dios. ¿Quiénes han constituido la iglesia de Dios en la tierra? Las almas ¿qué? Fieles. Esa es la iglesia del Señor Jesús. A ver. Sigue diciendo, en todo tiempo el Señor ha tenido sus atalayas que han dado un testimonio fiel a la generación en el cual vivieron. Siempre el Señor ha tenido que, en todo tiempo, dice acá, el Señor ha tenido sus atalayas. Eso forman ¿qué? La iglesia de Dios en la tierra. Elías se creía que él era el único. Y el Señor le dijo, no, tengo 5,000 reservados. Estamos viendo la naturaleza de la iglesia. Siempre Dios ha tenido... A ver, hay una cita, yo no, para no... Porque está en inglés, yo no sé si yo la traje, yo la tenía en una página, yo dije, sí, la traje, aquí está. A ver, miren lo que dice esta cita que está tomada, a ver, de el comentario bíblico adventista, ¿verdad? Dice así en el tomo 7.
el tabernáculo judío, ¿se acuerdan? El tabernáculo judío, ¿verdad? Santuario, era símbolo de la iglesia cristiana. ¿Era qué? Símbolo de la iglesia. Era Señal. un símbolo de la iglesia cristiana. El tabernáculo judío, ¿verdad? Que tenía todas las verdades están concentradas allí en el tabernáculo. Entonces dice, en el tabernáculo judío era un símbolo de la iglesia cristiana. Dice, la iglesia en la tierra, compuesta. Escucha, ¿cómo está compuesta? Las fieles. Escucha, la iglesia de Dios en la tierra, compuesta de aquellos que son fieles y leales a Dios, dice, es el verdadero tabernáculo del cual el Redentor es el ministro. Por eso es que el apóstol Pablo hace una comparación del cuerpo y dice que la iglesia es el cuerpo y Cristo es ¿qué? La cabeza. Y mira lo que sigue diciendo. Entonces, la iglesia en la tierra compuesta de aquellos que son fieles. ¿Cuál es la iglesia? ¿Compuesta de quiénes? De los que son fieles. Sigue diciendo. Son fieles y leales a Dios. Es el verdadero tabernáculo del cual el Redentor es el ministro. Dios y no los hombres. Asentó este tabernáculo en una plataforma alta y elevada, y este tabernáculo es el cuerpo de Cristo, y del norte, y del sur, y del este, y del oeste, Él juntará a quienes ayudarán a formar parte de Él. Ah, esto es interesante. Se pone más interesante. ¿De dónde? Del norte, Estados Unidos. Del sur, a la Patagonia ya, ¿cómo se llama? Tiene Chile. Argentina. Del este, África. del este, no, Europa. Europa. Y del sur, sigue diciendo. Y del oeste, Él juntará a quienes ayudarán a formar parte de Él. Un santo tabernáculo está constituido por aquellos que reciben a Cristo como su Salvador personal. Repito esto, está muy interesante. Un santo tabernáculo está constituido por aquellos que reciben a Cristo como su Salvador personal. Cristo es el ministro del tabernáculo verdadero, el sumo sacerdote de todos los que creen en Él como su Salvador personal. Comentario bíblico adventista, tomo 7, página 931. ¿Quiénes forman esa iglesia? ¿Quiénes forman ese tabernáculo? Las almas fieles. Amén. Esa es la iglesia. Y usted dirá, bueno, ¿y los otros? Los otros son la iglesia falsa. No, pero que están los dos, sí. Es correcto, están los dos. De hecho, acá dice, en evento de los últimos días, a ver, voy a compartir, eso le digo, mucho territorio en poco tiempo. A ver, la página es por acá. En el capítulo El zarandeo. El zarandeo. Mire lo que dice acá. Engaño satánico, tiempo de angustia, reino inmortal. A ver. No lo tengo por página.
misterio de Dios, porque con no murió por día. Quita, el sagrado. Mira lo que dice acá. En la iglesia, ocurrirán divisiones. ¿Cabe en la iglesia? ¿Por qué división? Ah, porque se unen los verdaderos con los verdaderos y los falsos. ¿Está bien? Sigue diciendo, en la iglesia ocurrirán divisiones, se formarán dos grupos. El trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el momento de la cosecha. Por eso, como hermanos, no podemos hacer juicio quién es trigo y quién es cizaña. Lo que sí debemos hacer es procurar ser ¿qué? Fieles. Trigo. Ser fieles. ¿Cómo dice? El trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el momento de la cosecha. Los dos grupos, hermanos, están bajo un mismo, digamos, bajo un mismo techo. Bajo un mismo techo. Vamos a hacer esta expresión así. Bajo las mismas paredes. Y místicamente, ahí está ¿qué? Está la iglesia. Mire, la sierva del Señor, creo que en la página 60, evento de los últimos días, ¿verdad? Ella dice así, interesante, mire lo que dice ella acá, la iglesia militante, página 62, evento de los últimos días, no es la iglesia triunfante. Aquí sí vamos entendiendo la cosa. Donde estamos reunidos todos, no quiere, por eso el Señor Jesús lo dijo en palabras sencillas, dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. En otras palabras, Él dijo, muchos son los llamados, algo más sencillo, y pocos los escogidos. Y aquí dice, en la página 62, la iglesia militante no es la iglesia triunfante. La iglesia militante no es la iglesia triunfante. Entonces usted pregunta, bueno, ¿y cuál es la iglesia triunfante? Mire lo que sigue diciendo acá. La obra pronto ha de terminar. Y los miembros de la iglesia militante que han demostrado ser fieles, integrarán la iglesia triunfante. Los miembros de la iglesia militante que han demostrado ser fieles, integrarán ¿qué? ¿Y cuál es la iglesia triunfante? Ese es el verdadero concepto de iglesia. Porque como son fieles, formarán ¿qué? A ver, en este contexto que ya más o menos le he planteado a ustedes, ¿verdad? Los apóstoles, por ejemplo, en el libro de Colosenses, en el capítulo 4, versículo 15, vamos allá un momentito. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Él hace un saludo, ¿verdad? Hace un saludo allí en el libro de Colosenses, en el capítulo 4, en el versículo 15. Él dice así, saludad a los hermanos que están en la Odisea. ¿Que están dónde? O sea, está hablando de la parte geográfica, ¿verdad? Que están en la Odisea. Y sigue diciendo, y a la iglesia, ¿dónde está? Casa. Entonces, ¿la iglesia en la pared? No, la iglesia que está en tu casa. En este caso, esta iglesia aquí del hermano Francisco, ¿verdad?
La iglesia son los que están en la casa del Señor. ¿Quiénes son la iglesia? Nosotros. Almas. Aquí lo importante es que los que nos reunamos acá podamos ser fieles. A ver, mire, Profetas y Reyes, me llegó una cita. ¿No lo tienen acá? Profetas y Reyes. Ok, en Profetas y Reyes, en el capítulo, en la página 414. A ver, yo conseguí un concepto de iglesia tan hermoso, y yo quisiera aplicarlo, ¿verdad? En relación, qué bueno que lo consiguió. Lo quiero aplicar en relación con varias cositas, con el contexto que estamos hablando. Téngame lista preparada la página 414. Entonces, ¿qué pasa? El apóstol Pablo hace un saludo a los hermanos que están en la área geográfica de la Odisea y él le dice a la iglesia que está en tu casa, o sea, los creyentes que están allí, saluda. Vamos a mirar un poquito, a analizar un poquito la naturaleza de la iglesia, porque ya más o menos tenemos ya el concepto iglesia, ¿verdad? No se refieren a las paredes, ni a una institución jurídica, ¿sí me hago entender? Sino a qué? A un cuerpo de creyentes que sean fieles. Y el apóstol Pablo, allí en Filipenses, narra la experiencia de la naturaleza de una iglesia fiel. Vamos a mirarlo. En Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Filipenses capítulo 2, Corintios, Efesios, Filipenses 2. Miren ustedes, ¿verdad? Vamos a leer algunos versículos como son los 1, 2 hasta el 4. Y entonces dice acá de Filipenses capítulo 2, dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, algún consuelo de amor. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Qué es un estímulo en Cristo, hermano? ¿Qué es un consuelo? Como dice acá, ¿qué es un consuelo de amor? Si alguna comunión del Espíritu, si alguna ternura y compasión, versículo 2, completa mi gozo. Tener el mismo sentir. Lo quiero preguntar en esta iglesia. A ver, ¿tenemos el estímulo de Cristo? Como iglesia tenemos el gozo completo en Él. Dice acá, completa mi gozo, tener el mismo sentir. ¿Tenemos el mismo sentir? El mismo amor, ¿tenemos el mismo amor? Sigue diciendo. Unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Estamos unidos, hermano Guillermo? ¿Sentimos la misma unión? Y sentimos, como dice acá, ¿sentimos una misma cosa? Mire lo que sigue diciendo el versículo 3. Nada hagáis por rivalidad y vanagloria. Antes bien, en humildad, considerando a los demás superiores a ti. Sino también a los de los otros. No mirando cada uno a lo suyo propio. A ver, pregunto, hermano, no me contestes. Contestes internamente. Dice acá en el versículo 4, no mirando cada uno lo suyo propio. ¿Qué es lo que miramos nosotros? ¿El bien propio? ¿Lo mío? ¿O yo estoy para los demás? Y lo mío está para los demás.
ganando. Esa es la iglesia. Por eso los apóstoles llegaron a una experiencia en que lo que tenían de ellos no era qué, no era de ellos. El egoísmo fue abatido al polvo de la tierra. Y lo único mío era que la cruz del Calvario. Esa es la experiencia de la iglesia, hermano Guillermo. Versículo 4. No mirando cada uno lo suyo propio, sino también a lo de los otros. ¿Cómo soy yo uno en la iglesia cuando yo miro solamente lo mío? Hermano, imposible. La única manera en que podamos ser uno es que lo mío sea de los demás. Y eso es una experiencia. Eso no es que palabras bonitas, solamente decirla. Es una experiencia que los discípulos llegaron y que nosotros tenemos que llevar si queremos formar la iglesia de Cristo. Hermanos, y la relación que tiene con el tiempo final, más tarde vamos a decir que tenemos chance de hablar, porque Dios tendrá una iglesia. Y que en la Biblia y en el don profético le tienen algunos títulos. Y tienen varios títulos para esa iglesia. Algunas le llaman la generación final o la última generación. El Señor Jesús inspiró a los apóstoles y escribieron que esa iglesia se va a llamar el tercer Elías. ¿Oyendo? Porque el tercer Elías es la iglesia final. Ahora pregunto, ¿cuánto de lo que estamos acá creemos? A ver, esta es una pregunta que sí me pueden contestar. ¿Cuánto de nosotros creemos que estamos viviendo en la última generación? Amén. ¿Creemos? Bueno, somos llamados como últimos de esta generación a pertenecer a esta iglesia que se le llama el tercer Elías. Y el tercer Elías, al igual que el primer Elías y al igual que el segundo Elías, van a surgir enemigos. ¿Sí o no, hermano? Enemigo. Es el poder ¿qué? Poder civil y el poder religioso. Se van a levantar contra el tercer Elías, que forma la iglesia final en este tiempo. Hermano, por eso necesitamos entender primero qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Además, aquí en el contexto que me da la Biblia de estudio, en el libro de Romanos, en el capítulo 12, la Biblia de estudio, ¿verdad?, me da a mí a entender un poco más la naturaleza de la iglesia. La naturaleza de la iglesia. Es muy fácil, una hermana, estar en una iglesia. Es muy fácil. ¿Sí, una hermana? Es muy fácil ir a una iglesia. Y estar todo el tiempo allá, los sábados, los domingos. Eso es muy fácil. A ver. Miren lo que dice el comentario bíblico adventista en la Biblia de estudio, capítulo 12. Ella viene hablando acá, no tiene la Biblia de estudio, ¿sí? No tiene la Biblia de estudio. En digital. ¿Ah? En digital. Ok, no importa. Pero al menos para que sepan dónde está, en el comentario del capítulo 12 de Romanos 12. Miren lo que dice. ¿Es el mismo comentario en digital? Sí. Sí. Sí, dice acá.
Es que la iglesia de Cristo tiene que dar fruto. Entonces dice acá, el hombre caído puede ser transformado. Gloria a Dios. El hombre caído, ¿cómo? Puede ser transformado. Sigue diciendo, por la renovación de la mente, de modo que pueda comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo comprueba esto? Por el Espíritu Santo, que toman posesión de la mente, el espíritu, corazón y carácter. ¿Dónde se hace esta comprobación? Hemos llegado a hacer espectáculo al mundo y a los ángeles y a los hombres. Una verdadera iglesia, ¿verdad?, es una verdadera obra llevada a cabo por el Espíritu Santo en el carácter humano. Es una verdadera obra hecha ¿dónde? En el carácter humano. Esa es la obra que está haciendo Cristo en la iglesia. La está haciendo en nosotros. A ver. Una verdadera obra es llevada a cabo por el Espíritu Santo en el carácter humano y se ven por eso el Señor Jesús dijo, por su fruto los conoce. Interesante, ¿no? Sigue diciendo, así como un buen árbol dará buenos frutos, así el árbol que realmente es plantado en el huerto del Señor, dice, producirá buenos frutos. Muy claro, muy claro. Sigue diciendo, para vida eterna. Los pecados que nos rodean son vencidos. A ver. Los pecados que nos rodean son ¿qué? Vencidos. Gloria a Dios. Esa es la iglesia. Hermano Guillermo, esa es la iglesia. Esa es la iglesia que estará en el tiempo final. Mire, a ver, no he terminado la cita, pero mire lo que dice acá hablando. Los que venzan el pecado, esa es la iglesia. Esa es la iglesia que estará ¿qué? Estará de pie con el nombre escrito en su frente. ¿Qué es el nombre? Es el carácter. Conflicto de los siglos, la página 680. A ver, nos dice de la generación final. Esa generación final es la iglesia. Es la verdadera iglesia. Por eso el Señor la describió, la verdadera iglesia, que es el verdadero espíritu. Debemos dejar que crezca lo uno y lo otro. Y dejar que sea el Señor quien coseche. Hermano, ¿cómo es el capítulo? Ese es, el libro es el tiempo de angustia. Capítulo 40 del conflicto de los siglos, el tiempo de angustia. Dice así, página 680 al final, comenzando al pie de la 681, dice así. A ver, pongamos atención. Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación, ni siquiera en pensamiento. Hermano Alex. ¿Cómo? Ni siquiera en pensamiento. Y usted puede poner a pensar, pero bueno, y nosotros que somos tan débiles, tan debilitados por el pecado, por tanta cosa, por la
el trayecto ya de 6.000 años que cae sobre la especie de la humanidad. ¿Sí? Por eso el Señor dice, la iglesia aunque debilitada, ¿cómo? La iglesia aunque debilitada, sí, la iglesia está debilitada por la degeneración de la imagen de Dios que el enemigo ha hecho destruido en nuestra naturaleza nosotros, que hemos debido que el pecado como agua nos ha desarticulado, desvinculado del verdadero carácter del Señor Jesús, de su justicia. La única forma para poder implantar su justicia en nosotros es que nosotros seamos llevados al polvo de la tierra y deshacer lo que no es para establecer su carácter. Por eso el concepto de justificación por la fe es la gloria del hombre batida en el polvo de la tierra. Y entonces el Señor hace por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Miren lo que dice acá brevemente en el libro Testimonios para Ministro, en el capítulo 1, miren lo que dice acá: testifico a mis hermanos y a mis hermanas que la iglesia de Cristo, por debilitada y defectuosa que sea, es el único objeto en la tierra al cual Él concede su suprema consideración. Aquí vemos un grupo de creyentes y toda su consideración está puesta acá, porque Él no nos ve lo que somos. Él ve lo que podemos llegar a ser en sus manos, porque Él es el alfarero. Y cuando Él toma mi barro, cuando toma su barro, Él comienza a moldearlo y formar un vaso para la honra y la gloria de Dios. Estamos leyendo acá que el contexto de iglesia es aquellos que venzan, ¿verdad? Ahí dice, vuelvo a repetir, dice acá, Romanos 12. ¿Cómo dice? Es una verdadera obra hecha por el Espíritu Santo, ¿verdad? Una obra llevada a cabo por el Espíritu Santo en el carácter humano, y se ven sus frutos. Así como el buen árbol da buenos frutos, así el árbol que realmente es plantado en el huerto del Señor producirá buenos frutos para vida eterna. Los pecados que nos rodean son vencidos. Los pecados que nos rodean son vencidos. ¿Qué dice acá? Dice, nuestro Salvador no pudo ser inducido. ¿Perdón? 12. Romanos 12 en el comentario bíblico. Este es el comentario bíblico, ¿verdad? De la Biblia comentada. Nuestro Salvador no pudo ser inducido a la tentación ni siquiera en pensamiento. Satanás encuentra. Jesús no fue ¿qué? Inducido a pecar ni en pensamiento. Ahora mira lo que dice acá. Satanás se encuentra en los corazones humanos un asidero, agarrarse y hacerse firme. ¿Qué es eso? Dice, es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia. ¿Es tal vez qué?
algún deseo pecaminoso que se acaricia. ¿No le hace? Lo acaricia. ¿Usted sabe lo que es acariciar? Hermanos, aquí hay mucho. Algunos hombres, puede ser las mujeres, algunos puede ser la internet, el tiempo dedicado al internet, otros al deseo de dinero, a otros al deseo, bueno, de tantas cosas. Bueno, estas son cosas que se acarician. ¿Sí? Oye, ¿qué consigue Satanás? Consigue, encuentra en los corazones humanos algún asidero en que se hacerse firme. Es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia, por medio de la cual la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró, al hablar de sí mismo, viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Viene el príncipe de este mundo, porque sus ojos contemplaban era lo eterno. ¿Qué es lo que contemplamos nosotros? Lo que se ve. Computador, carro, moto y dinero. Y toda nuestra mente gira en las cosas que no vemos. Por eso el apóstol dice contemplar las cosas que las cosas que no se ven. Porque ese es el mundo real que el Señor nos brinda. Y por eso Él nos pide y nos dice contemplar las cosas de arriba, donde está el Señor Jesús. A ver, finalizo la cita. Mire cómo dice: Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado, ni en pensamiento de que Satanás pudiese sacar ventaja. Y mire todo lo que dice: esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. Hermano, es la condición. ¿Cuál es la condición? Vencer el pecado. Porque dice Romanos, esa es la naturaleza de la iglesia de Cristo. Hermano, esto no es un club. No lo veo. Esto no es un club donde venimos a mirarnos las caras y a repasar la Biblia como si fuese algo pasajero. No. La iglesia es los que son fieles andando en la victoria sobre Cristo. Termino lo que dice acá el comentario de Romanos 12. Sigue diciendo: los pecados son vencidos. Los pecados que nos rodean son vencidos. Y no se permiten en la mente malos pensamientos. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? No permitir malos pensamientos. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Los malos hábitos son eliminados. ¿Tenemos malos hábitos? Sí, hermano Leo. Es más, yo tengo muchas cosas que yo debo cambiar. Porque si no, yo no cambio, si el Señor no me transforma, hermano, yo no voy para el baile, como dice el dicho. Yo no voy para la fiesta. Entonces, tenemos que estar claros, hermano. Si no vencemos, no formamos la iglesia. Formaremos una iglesia, pero no la iglesia del Señor. Termino la idea. Mira lo que sigue diciendo. Los pecados que nos rodean son vencidos. No se permite en la mente malos pensamientos. Los malos hábitos son eliminados del templo del alma. Las tendencias que se han torcido en una dirección equivocada vuelven a encarrilarse bajo el sendero correcto. Qué bonito. Comienza el Señor a restaurar en la mente, en el corazón, tanto
la parte intelectual. Usted conoce qué es verdad. Conoce entonces el sábado y empieza a guardar el sábado y Dios comienza a traer a la mente del ser humano las verdades, la reforma pro salud, la verdadera vestimenta, el verdadero comportar en el hogar, en la familia, la esposa, los hijos, los hermanos. Y Dios comienza a restaurar lo que se había torcido. Esa es la iglesia. ¿Queremos pertenecer? Hermanos, somos llamados. Por eso la iglesia, la Señor dice, la iglesia militante no es la iglesia triunfante. Que sean fieles en la iglesia militante donde estamos, que nos vemos, formaremos la iglesia invisible. La iglesia triunfante, que la componen desde el norte hasta el sur, desde el este hasta el oeste, y en toda la tierra Dios está sacando hijos que formarán el tercer día. Ahora, esto es interesante, porque miren lo que dice la página, en el Profetas y Reyes, si tiene la paginación correcta, deben para leer lo que dice en la página 414. Dice 415 la primera que... Sí, aquí está. Miren lo que dice, y me gustó mucho el concepto que tiene la Señora. Tiene muchos conceptos, ya hemos leído algunos. Pero miren lo que dice acá. 414. Él, qué bonito. Él, ¿quién es él? Cristo. Cristo, hermano. Él aprecia su iglesia. ¿Aprecia su iglesia? Sí. Tanto que dio su vida para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él aprecia su iglesia. No por sus ventajas exteriores. No es por las ventajas exteriores. Sigue diciendo, sino por la sincera piedad que la distingue del mundo. Él estima, de acuerdo con el crecimiento de sus miembros en el conocimiento de Cristo y de acuerdo a su progreso en la experiencia espiritual. Busca en ella. ¿En quién es ella? En la iglesia. ¿Qué busca el Señor? Busca en ella manifestación de los principios del amor y la bondad. Lo que estudiamos hace ratito. Que no miramos lo nuestro, lo propio, sino cómo nosotros nos podemos dar como ayuda y como socorro para el que necesita. Mire lo que sigue diciendo. La belleza del arte no puede compararse con la hermosura del temperamento y del carácter que han de revelar los que representan a Cristo. Una congregación puede ser la más pobre de la tierra. ¿Cómo? Una iglesia, una congregación puede ser la más pobre de la tierra y puede carecer de atractivos externos. No tenemos fachada. La iglesia que está en tu casa, la iglesia que está en la casa de Francisco, puede carecer de atractivos externos. Lo dice, una congregación puede ser la más pobre de la tierra, puede carecer de atractivos externos, pero si sus miembros poseen los principios que rigen el carácter de Cristo, los ángeles se unirán a ellos. Gloria a Dios. Hermanos, esto es lo que necesitamos. Que los principios del Señor Jesús puedan regir nuestra vida.
porque al regirnos formaremos la iglesia del Señor. Sigue diciendo, escuche, puede carecer de atractivos externos, pero si sus miembros poseen los principios que regían el carácter de Cristo, los ángeles se unirán a ellos en su culto. Las alabanzas y las acciones de gracia provenientes de corazones agradecidos ascenderán al cielo como dulce oblación, como dulce olor grato al Señor. ¿Qué concepto más tremendo tiene la figura del Señor? No es lo exterior, no es lo externo, no es la fachada, es que los creyentes los rijan los principios del Señor. Ahora, con esto en mente, tenemos el tiempo, entonces vamos a centrar la relación que tiene la iglesia con los eventos finales. Porque la Biblia dice, según Malaquías, en el capítulo 4, que antes que venga el día grande y terrible, ¿verdad? Y la hora extraña. ¿Cómo dice? La hora extraña, ¿no? ¿Esta no es la que dice la hora extraña? La hora aquí. Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice, mirad, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día grande, terrible del Señor. Él convertirá el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera el país con maldición. Antes que venga el día grande y terrible de Dios, el Señor va a enviar ¿a quién? El Señor va a enviar a Elías. Y este Elías es el tercer Elías, porque recuerden que Elías, el primero fue Elías el Tisbita, y trajo una obra de reavivamiento y de reforma. Y Dios levantó a Juan el Bautista. ¿Y qué pasó con el Juan el Bautista? ¿Qué trajo? Él, bueno, dice la Biblia que él vino en el espíritu y en el poder de Elías. Ahora, lo interesante de una relación que hay es que Elías en el Juan el Bautista no fue reconocido. ¿Cómo? ¿Cómo? No fue reconocido por la organización existente en el tiempo de Juan. ¿La organización era qué? Era el pueblo de Israel, el pueblo judío, compuesta por escribas y fariseos y doctores. Sí. A ver, miren lo que dice según San Mateo capítulo 11. Vamos a mirar allí San Mateo, el capítulo 11. San Mateo 11:11 dice así, en adelante. Os aseguro que entre los que nacen de mujer, ¿cómo? Que de los que nacen de mujeres, o sea, todos los hombres que nacen de mujeres, no ha surgido ninguno mayor que Juan el Bautista. Entre los hombres, él ha sido el más, digamos acá, mayor, digamos en categoría espiritual. Sin embargo, el más pequeño en el reino del cielo es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista, estoy leyendo el versículo 12, hasta ahora el reino de los cielos requieren esfuerzo y los esforzados o los valientes son los que lo alcanzan. Versículo 3. Todos los profetas y a la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirle, o sea, hablando de Juan el Bautista, él es ¿qué? Él es el Elías que había de venir. ¿Quién fue Juan el Bautista? ¿Quién fue el Juan el Bautista? La voz que clamó en el desierto. Juan el Bautista fue el Elías que había de venir. Pregunto, hermanos, ustedes que han estudiado la Biblia, ¿Elías, Juan el Bautista, fue reconocido en la organización? ¿Como el tercer Elías? ¿Como el segundo Elías? No.
Y se dieron cuenta porque el Señor Jesús hizo el énfasis que Él era el Elías que había de venir. ¿Sí? Así lo dice la palabra del Señor. A ver, pero antes que venga el Señor Jesús, también viene otro Elías. A ver, el primer Elías fue un Elías. ¿Tiene marcadores? Sí, allá arriba como que estaba Allá arriba, miren. Al lado del televisor. uno a la derecha y otro a la izquierda. Cuando Elías el Tisbita se levantó como un mensajero del Señor, se levantaron tres enemigos, que era el rey Acab. Otro enemigo que se levantó, ¿quién fue? Jezabel, la reina, ¿verdad? Ella era sacerdotisa del culto a Baal, representando el poder religioso. Y el rey Herodes representando el poder civil, que ejecutaba las leyes. Y había otro enemigo que era los falsos profetas de Baal, que eran 450, ¿verdad? Falsos profetas de Baal, representando también el poder religioso. Cuando Juan el Bautista, Dios lo levanta como un mensajero, como el Elías que tenía que venir, se levantaron tres enemigos. ¿Sí sabían ustedes? Esos tres enemigos eran ¿quiénes? El rey Herodes, poder civil. ¿Está viendo? ¿Y quién más se levantó? Herodías, la mujer de Herodes. ¿Y cómo obtuvo ella de que agarraran a Juan el Bautista y le quitaran la cabeza? Ah, bueno, por medio de su hija, la hija de Herodías, que representan las hijas de qué? De Babilonia, ¿verdad? Y por medio de ella fue como obtuvieron la cabeza de Juan el Bautista. Ahora, en el tiempo del fin se van a levantar tres enemigos, ¿sí? Dice Apocalipsis capítulo 16, versículo 13 en adelante, y vi salir de la boca del dragón, y vi salir de la boca de la bestia, y vi salir de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de rayo. Entonces tenemos el dragón, vamos por acá, el dragón, tenemos la bestia y tenemos el falso, las hijas de Babilonia, falso profeta. Ok, tenemos aquí el falso profeta. Vamos rapidito a desencadenar esta parte. A ver, dice que son tres espíritus inmundos a manera de rana que van a los reyes de la tierra, ¿verdad? ¿Quiénes son y qué representan? La Sierva del Señor dice, creo que en el libro El Testimonio para Ministros, en la página 39, vamos a leer rapidito aquí que ustedes vean, ¿qué representa el dragón? ¿Qué representa el dragón? Pues el dragón tiene dos entidades. Una literalmente es Satanás. El dragón, la serpiente antigua, que dice la Biblia que se llama Diablo y Satanás. ¿Verdad? El dragón representa, pero también tiene una representación al poder político civil. ¿Cómo lo sé? Pues la Biblia también lo dice que el dragón se paró al frente de la mujer, dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 3. ¿Para qué? Pueden leerlo rapidito, dice, para devorar a su hijo tan pronto naciese. Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 3. ¿Y quién era el dragón que se paró al frente de María para matarlo? ¿Para matar al niño? El rey Herodes. ¿Verdad? Por eso Dios le dijo cuando llegaron los reyes magos, Él les dijo, bueno, ellos venimos aquí a adorar al rey que nació. Y él se asustó, ¿rey? Dios, ¿quién me va a tumbar el cuerpo? No puede ser. Entonces dijo, bueno, llamó a los que sabían y les preguntó dónde iban a nacer. Entonces sí, los que estudiaban la profecía consigaban, sí, dice que acá en Belén, claro. Miqueas decía, de ti Belén me saldrá aquel cuyo nacimiento es desde los días de la eternidad. ¿Está bien?
Y entonces él les dijo, bueno, pues vayan, adoren, y cuando lo consigan, ven y me avisan, para yo ir a adorarlo. Mentira, para matarlo. Por eso Dios le reveló a María y a José, le dijo, váyanse a Egipto, por otro camino. Y le dijo a los reyes magos, váyanse por otro camino porque el rey va a querer matar al niño. Entonces, ¿cuál es el dragón que, cómo dice? Versículo 3 de Apocalipsis. Entonces el dragón se presentó o se paró al frente de la mujer. ¿Qué más dice? ¿Lo tienen? Pueden leerlo. No, pero no es igual. Apocalipsis 12:3. Ajá. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, Ajá. que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas, Siga leyendo. y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y los arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella Ajá. dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y a su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ok, está bien, entonces el dragón que se paró al frente de la mujer, al frente de María que iba a dar a luz, era el rey Herodes. Porque María, en un sentido simbólico, representa a la iglesia. Porque en el versículo 1 dice, y según Apocalipsis 12, dice, y vi otra señal, vi una señal en el cielo, una mujer vestida de sol con la luna debajo de su pie, y debajo de su pie la luna, y con una corona de 12 estrellas, representando al pueblo de Dios. ¿Verdad? Pueblo de Dios que está vestido del sol de justicia y que tiene la palabra de Dios, lámpara a mi pie tu palabra. Bueno, esa mujer, ¿verdad?, representa al pueblo de Dios. María, representando al pueblo de Dios. Y la iglesia, hablando de la iglesia en el contexto de iglesia, tiene 3 enemigos. El primero es el poder civil, que representa al dragón. A ver, miren lo que dice, aquí va a leer, testimonio para ministro, lo tengo subrayado, dice reyes, príncipes y gobernantes. Reyes, príncipes, gobernantes, ¿verdad? Han colocado sobre sí mismo el rótulo y son representados por el dragón que va a hacer guerra contra los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la gloria. ¿Qué representan los gobernantes, los príncipes? Representan al dragón. Entonces, el dragón representa, entonces, ¿qué? ¿Qué representa el dragón? El poder civil. ¿Ahí está? ¿Qué representa el dragón? Escatológicamente, bíblicamente hablando, el dragón representa el poder civil. ¿Y la bestia? ¿Qué es la bestia? La bestia representa, muy claro, que usted lo sabe, ¿verdad? Representa el papado. ¿Y qué representa los falsos profetas? La iglesia. Representan, La ¿verdad? falsa iglesia. Representan el poder religioso. Los falsos profetas, la falsa religión. Ahora, el enemigo acá más grande y peligroso, ¿verdad?, se encuentra acá. Que a través de la hija de Herodías, el falso profeta, pide la cabeza del pueblo de Dios a través del poder civil. Según esta la que Los reyes de la tierra, ¿verdad?, se unen para hacerle guerra al pueblo de Dios. Vamos a mirarla desde el último, ya finalizando, del último ángulo, Apocalipsis capítulo 17. Y vamos a mirar algunos versículos acá para que ustedes miren y vean, ¿verdad? Estamos en Apocalipsis capítulo 17, versículo 12 en adelante.
Los 10 cuernos que viste son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán rey, autoridad como reyes, juntamente con la bestia. Van a reinar con el papá. Todos se van a unir, lo que estamos viendo ahorita, el nuevo orden mundial. Se están uniendo los reyes de la tierra. Y en las leyes climáticas, ustedes vieron el año pasado cómo se reunieron todos los presidentes con el papado para establecer leyes climáticas. Y que esas leyes están vigentes y que en cualquier momento que haya un desastre van a ponerlas en ejecútese. A ver, entonces ellos se unen y van a reinar juntamente con el papado. ¿Todos quiénes? El dragón. Míralo, ya vamos a mirar acá. Versículo 13. Estos tienen un mismo propósito y darán su poder y su autoridad ¿a quién? ¿Quién es la que manda? La bestia. Pero ella va a usar el falso profeta para que entonces el poder militar y poder civil lo tiene ¿quién? Estados Unidos. ¿Qué es el poder civil? Por eso es que en Estados Unidos está ¿qué? Está la ONU y están los militares de la ONU. ¿Sí? Y es la OTAN. ¿Sí? Estamos viendo, entonces miren lo que sigue diciendo el versículo 13, 14. Estos tienen un mismo propósito, darán su poder y su autoridad a la bestia. Versículo 14. Pelearán contra el cordero. ¿Cómo van a pelear? Persiguiendo al pueblo de Dios. Por eso Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Quién es la mujer? La iglesia. El pueblo de Dios. Y se fue a hacer guerra con el remanente, el que quedó, el grupito. ¿Cuál es el grupito? Es la iglesia. Ese remanente es la iglesia de Cristo. Y esa iglesia es a la cual el Señor nos está llamando, que es la última generación y es el tercer Elías. Y los enemigos se van a levantar. A ver, sigue diciendo acá, versículo 14. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados ¿cómo? Elegidos. ¿Cómo son? Elegidos. Hermano, el Señor nos ha elegido. El Señor está eligiendo, ¿no? Incluso Mateo 24 tiene varios versículos que hablan de los elegidos. Dice, y por causa de los escogidos, por causa de los elegidos, el tiempo será cortado. Porque si no, ninguna carne se salvaría. Entonces dice acá que los que están con Él son llamados elegidos y ¿cómo? Fieles. Esta es la iglesia. Elegidos y fieles, la última generación. Elegidos y fieles. Y me dijo también, las aguas que viste, donde la ramera se siente, son pueblos, muchedumbre de naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste de la bestia, aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán su carne. Bueno, esto fue lo que le pasó a Jezabel. Jezabel, representando a la bestia, según en el tiempo de Elías, ¿verdad? Jezabel estaba en el segundo piso y llegó Zimri, ¿verdad? Y ella estaba con varios ahí, le digo, ¿quiénes están conmigo? Y varios músculos que estaban de arriba dijeron, nosotros, levantaron la mano. Y entonces dijo, échenla. Y la empujaron y cayó y dice que su sangre salpicó. Y él entró y cenó y comió y después cuando salió, él dijo, vayan a ver a Jezabel. Y cuando vieron, ¿qué pasó? Se le habían comido ¿qué? Los perros. Le habían quedado solamente los huesos de la mano. ¿Cómo dice cómo va a terminar la Jezabel? ¿Cómo dice? Aquí dice según Apocalipsis 17, versículo 16. Y los 10 cuernos que viste en la bestia aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán su carne y la quemarán con fuego. Eso es lo que va a suceder. Eso fue lo que pasó con Jezabel. Literalmente pasó esto en el tiempo del profeta Elías. Según de Reyes, capítulo 9, de 1 o 2 versículos para que ustedes tengan una idea, ¿verdad? Algunos de ustedes de repente la han
¿La han mirado? Segunda de ¿La han Reyes. visto? Segunda de Reyes, capítulo 9. ¿Verdad? Segunda de Reyes, capítulo 9. Y vamos a mirar los últimos versículos para que ustedes vean. Aquí está en Primera de Reyes, Segunda de Reyes, sí, sí. Segunda de Reyes, capítulo 9, ¿verdad? Ahora sí, estaba en primera. Mira cómo dice los últimos versículos. Versículo 36. Bueno, el 31 dice, y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Entonces él alzó su rostro hacia la ventana y preguntó, ¿quiénes están conmigo? ¿Y quién? Y miraron hacia él 2 o 3 eunucos, y él le dijo, echadla abajo. Y ellos la echaron y parte de su sangre salpicó en la pared. Versículo 36. Volvieron y le avisaron y él le dijo, esta es la palabra que Dios habló por medio del profeta Elías, Tisbita, cuando dijo en la heredad de Jezreel, los perros comerán la carne de Jezabel, ¿verdad? Y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la tierra. Esto fue lo que pasó. Literalmente, los perros se comieron y devoraron a Jezabel cuando cayó en el piso. Bueno, los que se unen, que es el poder civil, poder religioso, se unen y le dan la fuerza y el poder al papado. En la guerra final, en el Armagedón, cuando se desate la plaga y todo lo que va a suceder, ellos se voltearán. El poder civil, poder religioso, se van a voltear en contra del papado. ¿Sabían eso? No lo sabían. No. Eso es lo que va a suceder. Ellos cuando vean el desastre que va a haber sobre la tierra, cuando se comience la tercera guerra mundial, que esto se va a volver un caos y solamente Dios va a proteger a los que reciban su carácter, a los que reciban el sello de Dios que está representado en su nombre, que es su carácter, su justicia. Por eso el Señor nos invita a que recibamos su justicia y que su justicia se recibe en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Hermano, Dios tendrá un pueblo, Dios tendrá su iglesia. Del norte y del sur, del este y del oeste, ayudarán a formar esa iglesia. No importa que carezca de adornos atractivos externos, el Señor quiere que esa iglesia le represente su carácter. Y al representar su carácter, estaremos recibiendo el sello que nos va a proteger de lo que se viene sobre nosotros, de lo que viene sobre el pueblo de Dios, la gran tribulación final. ¿Se van a levantar los enemigos? Sí, ahí están. Y mire, siempre ha sido así. Y dice la sierva del Señor, holgaño como antaño. O sea, tanto ahorita como en la antigüedad. Siempre ha sido lo mismo. Lo dice el profeta, el sabio Salomón. Mire lo que dice acá. A ver, holgaño como antaño, la predicación de una verdad que reprueba los pecados y los errores del tiempo, despertará oposición. Porque todo aquel que obra mal odia la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Cuando los hombres ven que no pueden sostener su actitud por las Sagradas Escrituras, muchos resuelven a sostenerla a todo trance y con espíritu malévolo atacan el carácter y los motivos de los que defienden las verdades que no son populares. Es la misma política que sucedió en todas las edades. Elías fue acusado de turbar a Israel, Jeremías lo fue de traidor y San Pablo
fue acusado de profanador del templo. Y desde entonces hasta ahora, los que quisieron ser leales a la verdad fueron denunciados como disidentes, sediciosos, herejes y cismáticos. Hermanos, si usted se mantiene fiel al Señor, representándolo en su carácter, en su vida, usted va a ser acusado de disidente, usted va a ser acusado de cismático, de herejes y, como dice acá, de sediciosos. Página 511, conflicto de los hijos. Pero dice el Señor, Mateo capítulo 5, bienaventurados cuando hablen de vosotros falsos testimonios mintientes, y bienaventurados cuando os persigan por causa de ¿qué? Del nombre. Y donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy. Hermanos de la iglesia que está en la casa del hermano Francisco, el Señor se ha propuesto sellar en ustedes el carácter de la justicia de Él. Y el Señor nos llama a todos a que formemos esa iglesia, que está constituida en los principios y en los valores que yo les he mostrado tanto en la Biblia como en el don de profecía, que finalmente nos lleva a la victoria sobre el pecado de todo tipo, inclinaciones, sean ya hereditadas o cultivadas, para que formemos la iglesia del Señor. Y que finalmente, en esta batalla final, el Señor nos promete la unción de su Espíritu para que seamos vencedores finalmente en la lucha que es en el tiempo final, cuando se desate la ley dominical y la gran tribulación, el Señor, aunque se levanten estos 3 enemigos, poder civil, poder religioso, nosotros podamos mantenernos firmes aunque se desplome. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a formar esta iglesia aquí en la tierra. Amén. Vamos a finalizar con un canto. Bueno, cantemos un canto que dice el hombre que anduvo en Galilea. ¿No saben ese canto, ese coro? ¿No se lo saben? ¿Sí? Bueno, lo aprenden, ¿sí? Facilito. Tiene mucho sentido, ¿verdad? Dice así: el hombre que anduvo en Galilea se llamaba Jesús de Nazaret. Ahora está conmigo, trae nuevas a mi vida y aumenta cada día más y más mi fe. Fe más fe, amor más amor. Y si no lo tienes, pide al Salvador, porque amor sin fe, fe sin amor, es imposible agradar a Dios. Amén. Para que podamos agradar a Dios tenemos que crecer fe y amor más amor. Esos son lo que nos debe regir en nuestra vida como principio. Bien, vamos entonces a finalizar con una oración, hermano Josman, termínanos con una oración. Amado Padre, te damos gracias, Señor. Señor, permítenos que el Espíritu Santo pueda seguir haciendo el trabajo de moldearnos. Amén. De ser esa iglesia no solo de militantes, Señor, sino de ser la iglesia triunfante, Padre. Permítenos, Padre, que cada día podamos vencer el pecado, de cada uno de los pecados que acariciamos, Señor. Podamos ser vencedores. Amén. Y ser esa iglesia que tú estás
que estás anhelando y que estás buscando, Señor. Señor, te pedimos que nos sigas perfeccionando y que nos sigas cultivando para hacer ese trigo que tú vas a venir a buscar. En los méritos sagrados de este Hijo amado Jesús, lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, feliz sábado para todos. Feliz sábado. Feliz sábado, hermano. Feliz sábado, hermanita. Feliz sábado.